Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. Hoy, dentro de estas exhortaciones finales, Pablo nos va a hablar muy seriamente acerca de la labor del Espíritu Santo. Y de hecho, ¿qué piensa la iglesia sobre el Espíritu Santo? ¿Qué creen que es el Espíritu Santo? ¿Podríamos pensar que es una fuerza? ¿Es algo inmaterial que solamente nos apoya en algunos momentos? Eso es creer equivocadamente acerca del Espíritu Santo. Creemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, es decir, Dios mismo revelándose de esa manera en su palabra, y tiene mucho que hacer en nuestras vidas. ¿Cuál es la labor del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Qué pasaría si el Espíritu Santo no lo podemos vivir diariamente? ¿Qué pasaría? Hace poco terminamos un curso sobre Doctrina 3 o Teología 3, que es acerca del Espíritu Santo. Y dentro de todo ello veíamos su obra, que es maravillosa a favor de los creyentes. Incluso ni siquiera lo podemos apreciar en nuestro día a día, pero su labor es tan importante día a día. De hecho, Él es el encargado para llevarnos en comunión a nuestro Señor día a día. Incluso dentro de este mismo momento, el Espíritu Santo tiene una labor principal para hablar a nuestros corazones. Una de las cosas que nos enseñan en lo que es la homilética o la predicación de la palabra del Señor es: tú puedes ser el más experto orador, puedes presentar el mejor sistema de predicación, pero si el Espíritu Santo no está en tu predicación, es hueca, es vacía. Te llena el conocimiento, pero no el corazón. Y muchas veces solemos caer, y lo hablo incluyéndome allí, en donde nuestro interés como predicador solamente es llenar quizás la mente o exponer el conocimiento, pero sin llegar a lo que el Espíritu Santo quiere obrar en nuestros corazones. Y eso también aplica para nuestras vidas. Estamos viviendo diariamente en el Espíritu Santo, en la comunión con Él. De hecho, a los bautistas nos conocen con ciertos términos, ¿verdad? Cuando hablamos del Espíritu Santo. La iglesia allí es muerta porque no se siente el Espíritu Santo. Parece una tumba, podrían mencionar algunos, pero a veces se toma equivocadamente el pasaje que justamente vamos a ver en esta noche. Así que vaya a su Biblia, por favor, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Versículo 19 en adelante. ¿Lo tiene? Si no tiene Biblia, puede acompañarnos nada más, no hay problema escuchar la lectura. Dice así: no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Termina el apóstol Pablo su carta, esta primera carta a los tesalonicenses. Así que lo primero que vamos a ver es justamente con lo que Pablo empieza hablando sobre el apagar al Espíritu Santo. No apaguéis al Espíritu Santo. La vida cristiana, mis hermanos, desde ya es una vida que abunda en gozo.
y lo pudimos ver la semana pasada, como Pablo nos decía, estad siempre gozosos, estad siempre alegres. Y para recordar solamente, el cristianismo no es un positivismo, ¿sí? Me pasa algo y yo estoy gozoso, yo estoy alegre. No, habíamos visto según el texto, en su contexto, que estar siempre gozosos depende de estar agradecidos al Señor y en comunión con Él por medio de la oración. Hay mucho estar gozosos o alegres por el Señor por lo que Él hace día a día, por lo que Él está haciendo en nuestras vidas en cada momento, en toda circunstancia, en toda dificultad. Y debemos de estar siempre en una actitud de agradecimiento a nuestro Señor. Sin embargo, el gozo no debe ser una excusa para el libertinaje espiritual o emocional. Bueno, ya que estoy con gozo, entonces me voy a soltar lo que hay en mí. No es una excusa para eso, el gozo. Bueno, yo soy de la selva, ya saben cómo se gozan de la selva, ¿no? Entonces me podrían ver aquí gozándome todo selváticamente, pero eso no es la idea que Pablo está diciendo. Erróneamente se confunden estas palabras de Pablo del primer verso, ya que hace referencia al fuego del Espíritu Santo. Hace referencia al fuego del Espíritu Santo. En los grupos de nuestros hermanos pentecostales y carismáticos, digo hermanos porque creo que hay también salvos en estos grupos cristianos. Ellos, cuando se hace referencia a fuego del Espíritu Santo, para ellos es hablar en lenguas. ¿Has escuchado eso? ¿Hablar en lenguas? Bueno, a través de un estudio que se ha hecho en varias ocasiones, la verdad no son lenguas, sino son balbuceos o cualquier otra cosa menos hablar en lenguas. La palabra que Pablo usa en 1 Corintios 13 cuando habla de hablar en lenguas significa idiomas. Idiomas que usted y yo conocemos, o quizás desconoce, pero que se habla alrededor del mundo. Podría ser el inglés, el francés, el alemán, el otra cosa. Esos son idiomas, esos son las lenguas a las que Pablo hace referencia. Sin embargo, en los grupos pentecostales de nuestros hermanos carismáticos, hablar en lenguas es balbuceo, es decir algunas cosas sin entendimiento, sin sentido. Pero ¿qué más es? Es tener visiones, el fuego del Espíritu Santo, ¿verdad? Tienen visiones en ese momento. Por allí alguien empieza a saltar y empieza a revolcarse. Aquel hermano está con el fuego del Espíritu Santo. Le empieza a salir por allí, no es broma, suena broma, pero no lo es. Empiezan a salir espuma por la boca. ¡Wow! Ahí está el fuego del Espíritu Santo. De repente usted se quiere reír, pero así sucede. Y se ha prestado lamentablemente en las redes sociales para burla de los que no son cristianos para con los cristianos. Otro por allí se empieza a tirar en el piso, empieza a caer, se empieza a revolcar y pasa esto y etcétera. Incluso en las redes sociales usted puede buscar el pastor Vegeta, donde un pastor empieza a tumbar gente y se ha prestado para el morbo, Pero dentro de estos grupos, eso es el significado de lo que hablamos cuando se habla sobre el fuego del Espíritu Santo. De tal manera, mis hermanos, pueden ocurrir muchas cosas, pero si esas cosas no hay en la iglesia, piensan nuestros hermanos, entonces en esa iglesia no está el Espíritu Santo. En esa iglesia no hay unción, no está obrando el Espíritu Santo, sino está habiendo alguna de estas cosas. Es una iglesia muerta, como decía al inicio. Es una tumba esa iglesia, qué barbaridad, muertos, fríos espirituales. ¿Cómo le dicen? Ramas secas, creo, no recuerdo. Sin embargo, es a lo que Pablo se está refiriendo cuando habla aquí en este verso 19, no apaguéis al Espíritu. Esa es la referencia a la que Pablo está haciendo caso aquí o a lo que está escribiendo. La verdad que no hacer estas cosas para muchos hermanos es entonces apagar al Espíritu Santo. No hacer las cosas que mencioné. Pero, por favor, vayamos en orden. ¿A qué es lo que se refiere Pablo cuando escribe aquí apagar? Primeramente, esto es una metáfora.
lo que Pablo está usando es una metáfora, ¿ya? Es decir, es un uso literario que Pablo está usando para explicar o para ilustrar algo. Los sinónimos que tenemos acerca de este apagar podrían ser sofocar, extinguir, contener, debilitar o rebajar. Eso podría ser los sinónimos. De hecho, otras versiones lo usan, otras versiones. Entonces debería de ser no sofocar, no extinguir o no contener el poder o la energía de algo, es a lo que Pablo se está refiriendo. En este caso, ¿cuál es ese algo? El fuego. No apagues el fuego, dice Pablo, porque está haciendo referencia al fuego. El fuego, mis hermanos, es una representación del Espíritu Santo que se hace abundantemente y constantemente en toda la palabra de Dios. Hay representaciones. Por ejemplo, al Espíritu Santo en ocasiones se hace referencia como el viento. El viento. En otras ocasiones se hace referencia al agua. En otras ocasiones como la paloma. ¿Se acuerda? La palomita ahí. En otras ocasiones como el aceite, en otras como el sello y en esta ocasión el fuego. Y el fuego tiene algunas atribuciones en las cuales en el Antiguo Testamento se usa. Por ejemplo, hace referencia a la presencia del Señor. Vayamos a Éxodo 3:2, por favor. Éxodo 3:2, a lo que hace referencia este fuego. Dice así: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Aquí se está viendo cómo el fuego está haciendo a la presencia del Señor. Es decir, se está manifestando de esa manera su presencia por medio del fuego. Otro es la protección del Señor. Vayamos a Éxodo 13, por favor, ahí en el mismo libro. Éxodo 13, versículo 21. ¿Cuál es la referencia sobre el fuego que se está haciendo acá? 13:21 dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Ahí usted puede ver cómo se habla de la protección por medio de la columna de fuego que el Señor estaba obrando. También habla acerca de la aprobación. El fuego también es una referencia a la aprobación del Señor que hace en la palabra del Señor. Vayamos a Levítico, por favor, 9. Aquí estoy poniendo a prueba su capacidad de buscar la Biblia. Levítico capítulo 9, versículo 24. Haciendo referencia a la aprobación del Señor. Dice así: y salió fuego, escucha aquí, fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Y uno más, ahí en el mismo Levítico 10, versículo 2, se hace referencia sobre el poder del Señor, sobre todo de juzgar. Capítulo 10 de Levítico, versículo 2, dice así: y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. El poder del Señor sobre todo para juzgar. Puede ver algunos de esos pasajes en los cuales el fuego se está usando. Ahora, en los creyentes del Nuevo Testamento, en los creyentes de la iglesia, en nosotros, la obra del Espíritu Santo se manifiesta de algunas maneras. De repente usted se sabe algunos versículos. Cuando el Señor Jesús le está hablando a Nicodemo, le hace referencia a que el Espíritu nos regenera, y ahí se hace uso del agua. El Espíritu Santo nos regenera, es la obra que el Espíritu hace en nosotros. Lo siguiente que hace es nos libera de la esclavitud del pecado y de Satanás. Es una obra del Espíritu Santo a favor de nuestras vidas. Romanos 8 nos habla sobre eso. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Nos integra al cuerpo de Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo ahora
porque el Espíritu Santo nos ha hecho parte de Él. Nos ha hecho parte de Él. Además, el Espíritu Santo da dones espirituales. Usted puede servir porque el Señor le ha dotado de regalos. Le ha dado a usted capacidades para poder servir. Eso es obra del Espíritu Santo. Y además nos ayuda a conocer la voluntad de Dios. Nos ayuda a conocer la voluntad de Dios. También nos santifica. Y podemos ir mencionando un gran número de obras que el Espíritu hace a favor de nuestras vidas. Pero hasta ahora puede darse cuenta de la magnitud de la obra del Espíritu Santo. No solamente hace una cosa de estar con nosotros en este momento, hace un sinnúmero de cuentas, mis hermanos. Es decir, el Espíritu Santo tiene una labor importante en nuestra vida día a día. La pregunta es, ¿estamos realmente convencidos o estamos totalmente dependientes de esa obra que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Podemos verlo diariamente? ¿O de repente ni siquiera nos interesa? De repente ni siquiera sabemos qué es lo que hace por último. Y podemos desconocer esa obra. Mis hermanos, no dejar que el Espíritu haga todas estas obras que hemos visto es apagar al Espíritu Santo. Esa es la referencia a lo que Pablo está usando aquí. Sus obras son muchas. Y no permitir que haga estas obras es apagarlo, es extinguirlo, es rebajarlo, es sofocar su poder en nuestras vidas. Por lo tanto, la referencia a la que Pablo está usando aquí no es medido con cuántas personas se caen al piso, de cuántas personas empiezan a hablar por aquí, se levantan y aquí y el otro. No, Pablo no hace referencia a eso. La referencia al que Pablo está hablando es que su obra es maravillosa y son muchas, pero muchas veces por nuestra causa, por nuestro pecado, no dejamos que Él haga su obra. Más precisamente por el pecado. Por ejemplo, el chisme, el vivir en la mentira, la desunión, el orgullo, el egoísmo, la falta de empatía por el otro, la insensibilidad, el desinterés espiritual. Hay muchos escritores que en la actualidad, por nuestra generación, nuestros tiempos en los que están viviendo, analizan cómo está viviendo la iglesia y prácticamente en la actualidad se está viendo una iglesia que es empática, que no le interesa el otro, no le interesa el bienestar de otro. Con tal de que yo esté bien, está bien, pero no me interesa la vida de los demás. La falta de preocupación, de cuidado por el otro, de guiar, de acompañarle, de velar por él. Hay mucho que se está hablando en nuestros días sobre eso. Ser insensibles ante las necesidades de otro, ser sensibles a la vida del otro. Todas estas cosas vienen a ser parte de no dejar al Espíritu Santo obrar en nuestras vidas. El desinterés espiritual, cuando hablamos sobre el conocer de la palabra de Dios, el aprender las doctrinas de la Biblia, el aprender a orar o la misma práctica diaria de la oración. El no estar conociendo día a día o acudiendo día a día a la palabra de Dios, claro que nos vuelve vulnerables a la insensibilidad espiritual. Nos vuelve desinteresados en lo que pudiera ser el cuidado de la iglesia entre uno y el otro, mi hermano. Así que te pregunto, ¿te ha pasado alguna de estas cosas? ¿De repente te está pasando algunas de estas cosas? Donde tu propio pecado está apagando la obra del Espíritu Santo. Ese fuego del Espíritu Santo en tu vida, mi hermano, no va a ser de la noche a la mañana. Ese fuego depende de cuánto tú te estás yendo a la palabra del Señor, cuánto tú te estás exponiendo a su guía, cuánto tú te estás exponiendo a la dirección del Señor en tu vida.
Por lo tanto, no esperes que con levantar la mano de un día al otro va a cambiar tu vida. No, tenemos que entender que nuestro corazón y nuestra vida va a depender de cuánto estamos dependiendo día a día de nuestro Señor. Cuánto estamos acudiendo a Él. Cualquiera de estas cosas puede apagar su obra, puede sofocar su obra del Espíritu en nuestras vidas. Como decía, sencillamente nos podemos volver un cristiano apático, un cristiano totalmente que no tiene incluso sabor, un cristiano que ni siquiera tiene el deseo de poder ayudar a los demás. Apagar la obra del Espíritu Santo tiene muchas consecuencias, tanto en tu propia vida como de los que te rodean espiritualmente. Y justamente Pablo, entendiendo esa gran importancia de la palabra del Señor, es donde en el próximo versículo dice, versículo 20, no menospreciéis las profecías. Algunos comentan que una de las formas de apagar el Espíritu Santo es menospreciando las profecías en aquel tiempo. Y la verdad que es muy buena afirmación. Nosotros preguntamos, ¿qué significa ser llenos del Espíritu Santo? Y aquí una vez más se puede comentar, bueno, lleno del Espíritu Santo es que tú hables en lenguas. Lleno del Espíritu Santo puede ser que tú estés haciendo cualquier otra cosa acá, revolcándote y otra cosa. Bueno, ¿será eso a lo que hace referencia la palabra del Señor? Nosotros creemos que no. Ser lleno del Espíritu Santo significa ser controlado del Espíritu Santo. Dice Efesios capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Qué hermosa ilustración que hace Pablo, qué hermosa comparación. El vino o el alcohol controla a un ser humano, ¿verdad? Yo lo he vivido, no por mi vida, por mi familia, por vivir en un hogar alcohólico. El alcohol controla la mente, el corazón, las actitudes de una persona y no sabe, de repente sí, cuánto daño puede traer al hogar el alcohol. No solamente en el momento, daño económico, daño psicológico en la familia, de la salud, etcétera, etcétera. Un desorden en todo sentido. Bueno, el alcohol te controla de esta manera. Pablo dice, no te embriagues con esto. No dejes controlarte por esto. Antes bien, sé lleno, sé controlado por el Espíritu Santo. El alcohol tiene un increíble factor de poder controlar la mente, de nublar el entendimiento, los pensamientos de las personas. Ahora el Espíritu Santo tiene también ese poder. Y en un sentido mucho más espiritual y un sentido también mucho más poderoso. Porque tiene la facilidad de poder transformar tu vida. Y Pablo por eso dice, sed llenos del Espíritu Santo. Es decir, sé controlado por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo te dejas controlar por el Espíritu Santo? Sencillamente, por eso es que Pablo usa acá la palabra, no menosprecies las profecías. Si tú quieres ser lleno del Espíritu Santo, bueno, aliméntate de la palabra del Señor. Cuanto más te alimentas de la palabra del Señor, vas a ser más controlado por el Espíritu Santo. Vas a ser más lleno del Espíritu Santo. Vas a estar satisfecho constantemente cuanto más te alimentas del Señor. Así como cuanto más bebes alcohol, vas a ser más controlado por él. Bueno, tienes que ser controlado por el Espíritu Santo. ¿Y cómo hace ello? Por medio de su palabra. Diariamente por su palabra. Debemos acudir a ello para ser controlados por el Espíritu Santo. Y cuando no dejamos que el Espíritu Santo controle nuestras vidas, hay problemas. Surgen problemas. Rápido salen problemas del orgullo, rápido salen problemas del egoísmo, rápido salen problemas de la ira, porque el que te está controlando es tu carne y no el Espíritu Santo.
Te está controlando otra cosa menos el Espíritu Santo. Así que también tenemos que ir en orden cuando hablamos en esta porción de Pablo, cuando dice no menospreciéis las profecías. En aquel tiempo, en este tiempo de Pablo, las profecías por medio de los hermanos todavía estaban vigentes. Es decir, habían hermanos que tenían el don de profecía, porque era un don que el Espíritu Santo estaba dando en aquellos tiempos. Lo tenía la congregación completamente. Es decir, ¿a qué me refiero a profecías? Habían hermanos que recibían revelación directa del Señor. Recibían la revelación y lo comunicaban a la iglesia. Lo transmitían a la iglesia. Cuando hablamos de profecías, no hacemos referencia a ver el futuro. Profecía en la palabra de Dios significa obtener o que Dios te está revelando algo, un mensaje para comunicar. Y eso es lo que recibían los hermanos en aquel tiempo de Pablo, cuando la iglesia recién estaba siendo fundada. Un poco años más adelante, eso había traído desorden en la iglesia. Porque estaba alguien enseñando en la iglesia y por ahí recibía alguien una profecía y se levantaba en ese momento. Y por ahí otro y se levantaba y empezaban a hablar y un desorden en la iglesia. No había control. Porque todos querían que se escuche el mensaje que Dios les había dado. Y en vez de haber orden, traía desorden. Y por eso Pablo en Corinto, una vez más, va a tener que ordenar todo eso. Y por eso dice, si alguien tiene el don de lenguas, pero si no hay un intérprete, cállate sinceramente. Porque ¿en qué se va a edificar tu hermano que no tiene ese don de lenguas si tú estás hablando en un idioma que no se entiende? Silencio si no hay un intérprete. Pablo empieza a poner en orden todas estas cosas. Así que un ejemplo correcto de este uso, de este don de la profecía, un don activo en esos días, lo tenemos en Hechos 21. Acompáñenme por favor a Hechos 21, en donde podemos observar, aquí también está Pablo participando, cómo que se ve un don de profecía en aquellos tiempos de manera ordenada, de manera correcta, dado por el Señor. Capítulo 21 del libro de Hechos, versículo 8 adelante, se llegan noticias últimas acerca del viaje de Pablo ya, de regreso a Jerusalén. Dice así, 8 en adelante del capítulo 21 de Hechos. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, Lucas está incluyendo acá, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta, ojo aquí, un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo, hágase la voluntad del Señor. Hágase la voluntad del Señor. Si usted se dio cuenta, hay aquí 2 grupos de personas a que se hace referencia que tenían el don de profecía. Uno era las hijas de Felipe, se dice que eran unas doncellas. Pero el siguiente, el que sí tiene más papel, porque está hablando directamente, es Agabo el profeta. ¿Cómo es que el Espíritu Santo le da una revelación para hacer llegar a Pablo lo que iba a suceder con su vida si iba a hacer este viaje a Jerusalén? La respuesta de Pablo ya lo sabemos. En aquellos tiempos estaba activo, mis hermanos. Sin embargo, hoy
ya no hay esas revelaciones directas que tenemos, es decir, que Dios está directamente dando algún mensaje. Ya no hay, ya no lo tenemos. ¿Por qué? Porque toda la palabra de Dios ya está aquí inspirada. Toda la palabra de Dios ya lo tenemos aquí registrada de tapa a tapa. Tenemos todas las profecías que necesitamos para nuestras vidas en la actualidad. Ya no necesitamos tener nuevas revelaciones, ya no necesitamos tener nuevas profecías, porque aquí está todo. Lo que nosotros hacemos al abrir la palabra de Dios es comunicarles la palabra del Señor. Alguien que se para aquí a estudiar y a exponer la palabra del Señor, lo que hace es exponer su palabra, ya no dar una nueva revelación. Es compartir la revelación que ya está escrita, que el Señor ya dejó por medio de su Espíritu Santo aquí. Ya lo tenemos todo registrado aquí. Aquí está toda la respuesta para el ser humano. Lo que nosotros hacemos cuando estudiamos la palabra del Señor es pedir iluminación. Señor, ilumínanos a través de tu Espíritu Santo para poder comprender tu palabra. No podemos pedir revelación porque ya no lo hace. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda, es decir, ya está aquí para nuestros días. Y es por eso que la palabra de Dios está completa. Ya no hay profetas en la actualidad, porque ese don ya ha cesado. En aquellos tiempos, en la iglesia, todavía se estaban escribiendo. Pablo incluso estaba escribiendo su texto de Primera de Tesalonicenses, su primera carta. Así que se estaban registrando todavía esas palabras del Señor y aquí lo tenemos. Entonces, nuestra labor, mis hermanos, en la actualidad es obedecer todo lo que la palabra de Dios nos pide que hagamos. Es obedecerlo. No menospreciemos las Escrituras. No menospreciemos la palabra del Señor, es lo que nos está diciendo Pablo aquí. Algunos dirán, ¿es el libro viejo? ¿Es el libro tan antiguo? ¿Es el libro dinosaurio? ¿Escuchó ese comentario? ¿Escuchó ese comentario, verdad? Es el libro dinosaurio que no tiene sentido para nuestros días, que ya no es útil para hoy. Y algunos incluso tratan de sacar de contexto a la palabra del Señor, porque dice incluso, átate en el cuello una piedra y aviéntate al mar. ¿Cómo es posible? O sácate el ojo. ¿Qué enseñanzas tan retrógradas, qué enseñanzas tan viejas que no tienen sentido para nuestros días? Bueno, si lo sacas de contexto, obviamente podrás hacer alguna de estas cosas. Y para eso tenemos que estudiar la palabra del Señor. Para ello tenemos que nosotros tener en cuenta cuáles son esas reglas de estudio para interpretarla correctamente. Interpretarla en su contexto. Y no venir a hablar aquí cualquier cosa que no tiene sentido. Que no tiene sentido. Y es por eso que, mis hermanos, no menospreciemos la palabra de Dios. No menospreciemos su obra que hace en nosotros por medio del Espíritu Santo. Tiene una labor muy importante en nuestras vidas. Lee tu Biblia, estudia tu Biblia, aprende incluso las reglas de la interpretación. Y cuanto más nos sometemos a esa palabra, es lo siguiente que Pablo va a decir. Vamos a tener más discernimiento espiritual. Mira lo que dice versículo 21. Examinadlo todo, retened lo bueno. Retened lo bueno. El creyente que estudia, el creyente que lee su Biblia, el creyente incluso que lo vive diariamente, va a desarrollar un discernimiento espiritual. Va a crecer su sabiduría de poder conocer lo bueno y lo malo. Y si quieres saber lo bueno y lo malo, quieres entender, por favor lee tu Biblia. ¿Quieres tomar buenas decisiones? ¿Quieres saber qué decisiones tomar? Empápate de la palabra de Dios. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Lee su palabra y Él te va a dar dirección para tomar decisiones sabias en tu vida. ¿Usted quiere realmente una vida en donde pueda saberlo todo? Deje que el Espíritu Santo tome el control de su vida. Deje que el Espíritu Santo tome el control de su vida y realmente usted va a tener un discernimiento espiritual maravilloso. Va a poderlo comprender todo prácticamente, va a poder retener todo
Y justamente eso es lo que dice Pablo. Examinadlo todo y retened lo bueno. El cristiano que está empapado de la palabra de Dios, el cristiano que no deja al Espíritu Santo que se apague en su vida, va a tener un discernimiento. Va a ser capaz de poder ver todo alrededor, estudiarlo, examinarlo y se va a quedar con lo bueno, con lo mejor. Porque va a comprender que Dios está obrando de alguna manera y está llamándolo a quedarse con lo bueno para su voluntad. ¿Quiere sabiduría, joven, señorita? ¿Quiere sabiduría en su vida? Lea su palabra. Lea la palabra del Señor. ¿Quiere tomar buenas decisiones? Lea su palabra. Lea la palabra de Dios. ¿Quiere saber cuál es la voluntad de Dios para su vida? Lea la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios. De hecho, este salmo tan maravilloso que tenemos, Salmos 34, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Un texto normalmente mal usado de contexto. Bueno, pide al Señor todo lo que quieras y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. No, el texto no dice eso. El texto dice, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El primer filtro está en la palabra deleítate. Porque si yo me deleito en la palabra del Señor, yo no voy a querer otra cosa más que hacer su voluntad. Y si yo hago todo lo que es la voluntad del Señor, claro que Él va a concederme todas las peticiones, porque toda mi vida se está deleitando en el Señor. No estoy queriendo otra cosa más que no sea de la voluntad del Señor. Él te va a conceder todas las peticiones de tu corazón si está sometida al deleite que tienes en Él. Si es todo lo contrario, obviamente no va a haber una respuesta que sea satisfactorio para tu vida. El Señor es el que va a obrar en tu corazón, el Señor es el que va a responder en tu vida, así que solamente tenemos que acudir a Él por medio de su palabra. Otra capacidad que el creyente obtiene es, versículo 22, absteneos de toda especie de mal. Sencillamente, la razón por la que Pablo dice estas palabras, mis hermanos, es porque usted y yo somos un pueblo santo, un pueblo escogido por Él. Usted y yo debemos guardarnos de toda especie de mal porque esa es la voluntad, porque realmente todo nuestro ser le pertenece a nuestro Señor. Cuando estudiamos el capítulo 4 de Primera a los Tesalonicenses, donde nos habla de la santidad de nuestra vida, realmente podemos entender cómo al Señor le agrada que su pueblo que le pertenece esté acudiendo a Él constantemente. Y eso es lo que hacemos nosotros. Dice el verso 23, que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Se da cuenta? El Señor pide todo tu cuerpo. El Señor pide todo tu ser. Y la importancia por la que Pablo hace referencia a tu ser, es decir, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, es porque en aquellos tiempos habían los filósofos griegos en donde pensaban de que, bueno, el hombre solamente está compuesto por lo material y lo inmaterial. Lo inmaterial es lo que va arriba y solamente debemos ocuparnos en adorar o agradar o cuidar lo inmaterial de nuestras vidas. Pero lo material, lo que se queda en esta tierra, bueno, que se quede acá, no importa. Lo importante es el material, lo inmaterial. Pablo dice, no. Todo tu ser le pertenece a Dios. Todo tu ser, lo inmaterial y lo material. Tu alma, tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, todo ello debe ser para dar la gloria a Dios. Todo y cada uno de ellos, porque le pertenece a Él. Somos sus pueblos santos, somos su pueblo escogido. Y Él es el que se encarga de cuidar, de hacer su obra perfecta hasta que Él venga por nosotros. De hecho, la palabra que Pablo usa aquí, os santifique por completo, no quiere decir que, entonces quiere decir que yo no soy santo. Bueno, hay dos referencias cuando se habla de la santidad. Uno es esa santidad
que nosotros ya tenemos como pueblo separado de Dios, una santidad de posición. Somos un pueblo apartado para Dios. Y la otra referencia en cuanto a santidad es esa santidad progresiva, que vamos transformándonos cada vez más, dejando el pecado a un lado, siendo igual a nuestro Señor Jesucristo. Y a eso es lo que está haciendo referencia Pablo aquí. El mismo Dios de paz os santifique por completo, que nos vamos transformando completamente. A la final Dios es el que hace en nuestras vidas esta labor, mis hermanos. De transformación, sí, pero depende de nosotros en cuanto nos sometamos a Él y a su obra del Espíritu Santo para que abra su obra en nuestras vidas. Pablo en estos últimos versos nos resume todo lo que una iglesia o una buena iglesia debe hacer. Me gustaría hacerlo en una predicación más, pero algunos de estos puntos se van a repetir en segunda de Tesalonicenses, en la otra carta. Así que solamente 3 puntos. Lo que una buena iglesia hace. ¿Cómo se identifica una buena iglesia? Versículo 25 en adelante. Hermanos, orad por nosotros. Una iglesia, una buena iglesia, se caracteriza por la oración constante de su pueblo, unos por otros. Y ya lo hemos visto como Pablo lo hacía, si se recordará en los primeros capítulos. Hermanos, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. El amor que debe haber entre los creyentes, reflejado a través de los saludos. Alguien dijo, ¿quieres ver cómo está ese amor dentro de la iglesia? Bueno, párate y mírate un panorama general si todos se saludan. Vas a ver o vas a identificar cómo está el amor de esa iglesia entre unos y otros. Y Pablo llama saludar a todos los hermanos con ósculo santo. Es decir, un saludo que se hacía a través, de un saludo con un beso en la mejilla. En aquellos contextos normalmente se hace entre las mujeres y hombres con hombres incluso, saludos dentro de la mejilla. Y uno a cada lado, ¿verdad? En nuestro contexto solamente tenemos esa referencia de varones y mujeres, ¿verdad? Sin embargo, en cualquier contexto en el que esté el saludo, que puede ser en lo más cercano entre los creyentes, es una muestra de cuánto amor hay entre los unos a los otros. Y Pablo dice, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Que se pueda ver ese calor fraternal, ese amor entre los unos y los otros, de esa manera, mostrándose ese amor. Y tercero, versículo 27, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La lectura de la palabra del Señor. La importancia de la palabra de Dios que debe tener en la vida de la iglesia. Y una extra que consideré es vivir bajo la gracia de nuestro Señor día a día. Versículo 28, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Una buena iglesia se caracteriza por la oración constante, se caracteriza por el amor que hay entre los creyentes, se caracteriza por la importancia de la palabra de Dios en la vida de la iglesia y vivir en dependencia de la gracia de Dios día a día. Mis hermanos, todo esto está, aunque usted no lo crea, en dependencia de la dirección del Espíritu Santo. Así que te pregunto, ¿estás dejando que el Espíritu Santo tome el control de tu vida? ¿Estás dejando que el Espíritu Santo trabaje en tu área de la ira, del enojo, del resentimiento, del orgullo, de la vanagloria, del chisme, de la mentira y cualquier otra cosa? ¿Estás dejando que el Espíritu Santo tome el control de estas cosas? ¿Estás realmente disfrutando de ese fuego del Espíritu Santo en tu vida? ¿O tú estás teniendo el control de tu vida? Si nosotros tomamos el control de tu vida, créame, mi hermano, créame completamente, y eso va para cada uno de nosotros, reluciría en nuestras vidas todo lo carnal que somos. Sería el Jonathan orgulloso, el Jonathan respondón, el Jonathan iracundo, el Jonathan enojón, el Jonathan dentro de todo ello resentido, dentro de todo eso si el Espíritu Santo no controla nuestras vidas.
créame que si el Espíritu Santo toma el control, es todo lo contrario. No sabe cuánto puede transformar nuestra vida, no solamente de nosotros, sino de los que nos rodean. De los que nos rodean. Eso es la exhortación que Pablo hace para nosotros. Vivamos en dependencia del Espíritu Santo, no apagando ese fuego que hay en nuestras vidas y reflejarlo en los demás.